Hoy vamos a ver las armas espirituales del intercesor. Vamos a leer en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 18. Dice así la palabra de Dios. Vamos a ver las armas que tenemos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Bueno, aquí en Efesios claramente se nos da las instrucciones. Antes de orar hemos de vestirnos con la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios, dice el versículo 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios, todo intercesor debe de revestirse espiritualmente, hablando de esa armadura que Dios nos da. Y aquí os dejo Efesios 6, capítulo 6, versículos 10 hasta el 18. Ahí tenéis el capítulo y el versículo para que entendáis cuáles son las partes de esa armadura. Otra de las armas, o la segunda arma, o quizás, sí, todas son importantes, pero quizás la más importante, es la palabra de Dios. Porque nosotros, la palabra de Dios es nuestro fundamento. Vamos a leer el libro de los Hebreos, que la palabra de Dios es como esa espada, ¿verdad? Y todo intercesor tiene que tener su espada y bien afilada. Hebreos 4 y versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Todo intercesor tiene que leer la palabra de Dios, tiene que conocer la palabra de Dios y tiene que emplear la palabra de Dios. Debemos siempre orar conforme a las Escrituras. Es muy bueno orar las promesas que Dios nos ha dado. Es muy bueno orar, utilizar las promesas a la hora de interceder. Otra arma espiritual muy poderosa que tenemos a nuestro alcance, los intercesores, es el poder del nombre de Jesucristo. Lo encontramos en el libro de los Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, se refiere a Jesucristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y Padre. Por lo tanto, amados míos, dice el versículo 12, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Como veis, emplear el nombre de Jesucristo en nuestras oraciones es fundamental, porque hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, lo acabo de leer. Toda rodilla se tiene que doblar, toda rodilla se tiene que someter, porque no hay otro nombre dado a los hombres que sea superior al nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, los demonios se tienen que sujetar. Y por último,
Otra arma espiritual para el intercesor es el reconocimiento de que tenemos autoridad. Dios nos ha delegado autoridad y lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 10 y versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Dice Jesús: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Como veis, Jesús nos delega autoridad y poder sobre todos los espíritus inmundos. Tenemos los intercesores, los hijos de Dios, tenemos poder y tenemos autoridad sobre todos los espíritus inmundos. Así que te dejo como ejercicio que vuelvas a revisar las escrituras que he mencionado en este tercer capítulo, armas espirituales del intercesor, y que ores pidiéndole al Señor que te dé revelación de la autoridad y de las armas espirituales que tenemos los intercesores para vencer en todas las batallas.